junto con el tanque. Entonces, todo ese sistema es un conjunto. Entonces, vamos a ver más adelante que analizamos de esa manera. Nos interesa conocer ya no elementos por elementos, ya no conocer la bomba misma, ya no conocer el motor eléctrico mismo, ya no conocer las tuberías, o en estos casos solo, o el tanque solo. No, nos interesa conocer todo el conjunto porque es lo que nos da la parte productiva, ¿no? Entonces ahí cambia el sistema. Entonces, cuando queremos trabajar los sistemas recuperables, en este caso, tenemos que analizarlos bajo estos sistemas de lo que se va a dar, ¿no? Si conforman un sistema serie, un sistema paralelo, un sistema mixto, va cambiando. Y tiene una importancia grande en el proceso productivo, estos tipos de configuraciones de sistemas productivos. Y lo vamos a ver nosotros como lo que son los diagramas de bloques de confiabilidad. Entonces, aún así, esos diagramas de bloques de confiabilidad están compuestos por cada uno de estos elementos o equipos en estas partes. Y muchos de ellos están inmersos dentro de los sistemas recuperables. Pero cuando ya tenemos sistemas recuperables, voy a pensar y les voy a dar un ejemplo. Nosotros teníamos unos tipos de bombas de vacío, ¿no? Entonces, en los sistemas de bombas de vacíos, habían partes que eran de sustitución y de cambios rápidos. Pero cuando se iba produciéndose el desgaste de la carcasa propia de toda la bomba de vacío, las cosas cambiaban porque para nosotros era un costo mucho más grande tirar el equipo mismo que recuperar. Entonces aparecieron técnicas de recuperación de estos tipos de carcasas más económicos, más fiables y rápidas. Rápidas entre comillas, porque al final, si paralizábamos para poder hacer intervenciones, nos llevaba a veces más de una semana parado el equipo para que pueda nuevamente acoplarse al sistema productivo. Entonces, lo medíamos en función de costos para nosotros y de alguna manera era mucho más fiable, digamos, más económico, no fiable, porque no eran tan fiables porque a veces teníamos de que las reparaciones no eran adecuadamente correctas y a veces nos traía mayores problemas que soluciones propias, ¿no? Entonces, teníamos que hacer nosotros esos tipos de reparaciones recuperables. Nos costaba mucho, es mucho más caro. Pero si usted mide la vida del equipo en conjunto de esta bomba de vacío frente a la vida de los componentes, pues la vida del el conjunto de la bomba de vacío es mucho mayor tiempo. Entonces, tenemos que llevar ahí luego nuevos conceptos, ya no tanto de la parte recuperable, sino de lo que vendría a ser el retiro de equipos dentro de la parte de costos, para ver cumple o no cumple los costos. Si en su periodo de vida, que ya está al final, ya cumplió con lo que se había establecido y volvió a retribuir los costos asignados que se ha tenido durante las paralizaciones. Eso es la única forma. Pero nosotros en algunos casos vemos recuperables en estas máquinas grandes. Solamente en las máquinas grandes donde van a ir los conceptos de recuperabilidad. Cuando usted hace una paralización y si la máquina se paraliza, vamos a suponer por el rodamiento, se paró la producción. Si usted, pues, si la tubería se hizo hueco por lo que vendría a ser la parte del desgaste propio, ¿no?
y comienza a salir material por las tuberías, entonces usted paraliza la producción, ¿verdad? Entonces analiza las paradas y las paradas que se tienen por estos conceptos que son no recuperables. Por ejemplo, usted tiene una tubería y producto del desgaste propio, ¿qué es lo que hace usted? ¿Recupera la tubería? No. Lo único que hace usted es bote esa tubería que está prácticamente ya desgastada en los espesores y pone una nueva. Eso es todo lo que en gran parte hacemos, es en gran parte lo que hacemos en mantenimiento. Llevar dentro de lo que son los conceptos de sistemas no recuperables. Y los análisis y los tiempos, etcétera, se analizan con sistemas no recuperables. Cuando entramos a hacer análisis en sistemas recuperables, cambia un poco el modelo de estos análisis. Ok, no sé si tienen alguna pregunta más, no sé si pude al menos satisfacer el concepto de lo que son sistemas recuperables. Ahora, en mantenimiento, ¿se ven sistemas recuperables? Sí se ve, pero es otro ámbito mayor sobre el cual hay que detenerse. Nosotros casi no lo vamos a hacer. Vamos a llevar todo lo que es sistemas no recuperables. ¿Ok? ¿Alguna consulta o una pregunta adicional, jóvenes? Así que entonces, las características que nosotros vamos a conseguir, porque lógicamente nuestros usuarios o nuestros clientes para nosotros en mantenimiento son los de operaciones, ¿verdad? Estamos dentro de la misma área, pero nuestros clientes, llamemos así, es de operaciones. Si nosotros no le damos el servicio, no soportamos la parte de mantenimiento en sus máquinas, equipos, para que ellos estén operando y produciendo, ¿verdad? Y no puedan tener problemas, que se paralice la producción o no cumplan con sus objetivos, entonces vienen los problemas a mantenimiento, ¿verdad? Entonces nuestros clientes para nosotros son operaciones, el primer cliente que tenemos. Y es el primer cliente con el cual nos llevamos en muchas veces, en muchas de las organizaciones, muy mal. Más son conflictos, más son peleas que a veces los temas propios que nos debe conllevar a dar solución a los problemas. Pero así es parte de esto. Entonces, las principales responsabilidades los vamos a dar en dos factores. Primero, la fiabilidad. La fiabilidad, ¿verdad? El concepto fiable. ¿Qué cosa es? Ah, esa persona es fiable. Ah, yo confío en esa persona. ¿Cierto? ¿No? Eso es de la fiabilidad. La mantenibilidad está relacionado a la parte de las acciones de mantenimiento, esas reparaciones. Cuando se paraliza y comenzamos a echar mano a los equipos, entonces viene ahí el concepto de mantenibilidad y la parte de soportabilidad, que lógicamente la requerimos nosotros cuando tenemos la parte logística de por medio.
¿no? Por eso el punto B, la parte logística. Nosotros sin la parte logística no podemos llegar a estos términos. Entonces es muy importante estos dos factores de forma específica, lógicamente que podemos llevar a la contribución de la parte de a nuestros usuarios en este caso. Y ahí les pongo yo a ustedes dos fotografías. Por ejemplo, en el primero, que está relacionado a lo que vendría a ser una turbina a gas, ¿verdad? La complejidad de elementos que se tiene, la cantidad de elementos que se tiene. Imagínense ustedes la cantidad de elementos que tiene este equipo, ¿no? Cada quien y cada equipo tendrá que ser cada vez más y más complejo. Si yo quiero dar una mayor fiabilidad a los sistemas en su funcionamiento, la complejidad va a tener que ir creciendo. Voy a tener que introducir sistemas de controles, sistemas de verificación, sistemas de la parte señales, la parte de elementos que nos establecen la parte de seguridad, etcétera. Entonces, los sistemas cada vez se van poniendo cada vez más complejo y más complejo y más complejo. No es tanto como trabajar aquella bombita de agua que estamos teniendo, ¿verdad? Ustedes ven aquí esa turbina a gas y pueden ver ustedes la cantidad de elementos que lógicamente es parte para el funcionamiento. Sustituimos, claro, acá hacemos muchas sustituciones. ¿Qué es lo que se gasta? Los álabes. ¿Qué es lo que se gasta? Los rodamientos. ¿Qué es lo que se gasta? Los quemadores, ¿verdad? Entonces, todos estos elementos tenemos que dar un mayor control en estos casos. Y el mantenimiento y operaciones se va haciendo complejo. Por ejemplo, en la parte de la fotografía inferior derecha que ustedes ven, son lo que nosotros llamamos las salas de control. Tenemos hoy en día así las salas de control en mantenimiento y en operaciones. ¿Dónde están los equipos? ¿Qué están haciendo los equipos? ¿Cómo están funcionando? Es decir, una automatización cada vez mucho más sofisticada, llamemos así, en la parte de lo que es mantenimiento. Así es que mantenimiento hoy en día exige muchas competencias, exige mucho aprendizaje en nuevos conceptos y conocimientos de la parte de mantenimiento y técnicas, ¿verdad? Si voy a hablar de temperatura, voy a hablar de presiones, así como lo han dicho ustedes. A ver, analicen ustedes esos instrumentos de temperatura. A ver, ustedes analicen esos diversos tipos de instrumentos de presión. ¿Cuáles son? Características, tipos, modelos. Bueno, existe una diversidad grande. Entonces, cada vez tenemos salas de control y salas de control en estos casos, ¿no? Esos tipos de mantenimientos de años anteriores han ido cambiando significativamente. ¿Preguntas, jóvenes? Aquí era donde quería llevarlos a ustedes a lo que son procesos de mantenimiento y tareas de mantenimiento, ¿verdad? Procesos de mantenimiento es el conjunto de tareas de mantenimiento y las tareas de mantenimiento es el conjunto de actividades que se realizan, ¿verdad? Para mantener la funcionalidad del equipo sistema. ¿Ok?
Y bueno, vamos a entrar un poco a la parte de historia. ¿Cómo estamos en tiempo? 6 minutos. Creo que sí. 6 minutos terminamos un poco la parte de historia. ¿Verdad? Nosotros, mantenimiento empezó con lo que era, lógicamente, la aparición de lo que vendría a ser la parte industrial, ¿no? Es decir, con la aparición de las máquinas de vapor y todos esos temas, la industrialización, todos esos aspectos relacionados a aquellos años, que estamos lógicamente hablando hasta los años de 1914, más o menos, ¿verdad? Entonces aquí el mantenimiento surgió y solamente era el mantenimiento correctivo. Solamente teníamos que esperar que la máquina falle para poder intervenir o restituirlas en las funciones y así seguir continuamente. Era un aspecto técnico más que nada, mantenimiento, ¿no? Entonces, la estructura del organigrama, la gerencia general, operaciones y por debajo de operaciones está mantenimiento. No se olviden la Primera Guerra Mundial. Y ahí aparece con este aspecto de las guerras mundiales, ¿verdad? Henry Ford. Henry Ford, una de sus frases, bueno, una de las que están aquí, dice, el fracaso es simplemente una nueva oportunidad de empezar de nuevo, esta vez de forma más inteligente. Pero otra de las frases arrogantes de Henry Ford era, señores, todo lo que se hace en la industria Ford, decía, siempre es bueno para el país, es decir, para Estados Unidos. O sea, en realidad llevaron una serie de sistemas, de conceptos de la parte productiva a un nivel muy alto en aquellos años. Pero el mantenimiento seguía siendo correctivo, ¿verdad? O sea, solamente era, como quien dice, mantenimiento era un área de gastos. Producto de ello fue evolucionando la historia hasta el año 1930. Ya estamos con la Segunda Guerra Mundial. Ya no solamente era suficiente corregir las fallas, sino prevenirlas. Entonces, para hacer la prevención de las fallas, lógicamente el organigrama que surge en este caso es que lógicamente nos adelantamos a las fallas. Entonces, mantenimiento sube en aquellos años al nivel de la parte de operaciones. Compartíamos el mismo nivel. Antes estábamos debajo de ellos. Ahora, a partir de los años 30, compartíamos las mismas responsabilidades y niveles de operaciones. Y ya para el año 50, lógicamente, aparecen los conceptos de ingeniería del mantenimiento. Los años 50. Entonces, los conceptos de mantenibilidad es muy importante. Aquí, en este cuadrito último que yo les muestro a ustedes, que dice tiempos de diagnóstico y reparación de equipos de acuerdo con su naturaleza construida. Las hemos llevado hasta no hace mucho. Es decir, si usted tiene y encuentra un problema de naturaleza mecánico, el diagnóstico, encontrar el diagnóstico, es decir, encontrar la falla producto de ese problema mecánico, nos lleva a un 10% del tiempo. Y la reparación es el 90%. Es decir, más tiempo gastamos reparando que encontrando cuál es el problema que ha generado ese tipo de fallos
de la parte mecánica. Ahora voy a ir hacia la parte última, electrónica. Y ya está eléctrica, pero vamos a la parte electrónica. En la parte electrónica, cuando un efecto de falla se produce, el diagnóstico, hacer el diagnóstico en estos sistemas es el 90% y la reparación es el 10%. Es todo lo contrario a la parte mecánica. ¿Ok? Eso significa que encontrar la causa de la falla en la parte electrónica es todo un problema. Pero hacer la reparación en 5 minutos, ¿verdad? Usted va encontrando cuál es la falla y dice, la tarjeta tal malogró. Saca la tarjeta, cambia esa tarjeta, ponga la otra tarjeta y ya está funcionando nuevamente el sistema. En cambio, la parte mecánica es todo lo contrario. La parte hidráulica, la parte eléctrica también tienen un aporte de lo que son los tipos de diagnósticos y los tipos de reparaciones. Aquí mantenimiento da el aporte de lo que es ingeniería de mantenimiento y ejecución del mantenimiento. La ejecución ya hemos dicho que es el que está relacionado a esas actividades de cambios, sustituciones y todas las cosas, ¿verdad? Reparaciones, etc. Es una actividad física, técnica que uno realiza mayormente. Pero la parte de ingeniería mecánica, eso ya está mucho más pensante. Hay que analizar las fallas, cuáles son los problemas de las fallas. Hay que adelantarnos a que se dé las fallas, ¿no? Aparece lo que vendría a ser la ingeniería del mantenimiento. Y lógicamente aparece la mantenibilidad. Hay que pensar cómo podemos ayudar a los técnicos de mantenimiento a que sus actividades sean mucho más sencillas y más fáciles. Y eso tiene que ver mucho con lo que es el diseño. ¿Ok? Bueno, creo que se nos fue el tiempo, jóvenes. Aquí nos vamos a detener. Mañana continuamos. ¿Correcto? Vamos a seguir. Ya hablaremos después sobre lo que son las prácticas, las fechas, las horas y ponemos de acuerdo qué días hacemos presencial en estos tipos de evaluaciones. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta antes de concluir con el dictado. ¿Algún comentario, jóvenes? Ingeniera, este PPT lo va a subir al aula virtual, ¿no? Sí, voy a subir esto, voy a subir el syllabus, voy a subir las normas ISO, la 14224, porque también la vamos a tocar más adelante. ¿Ok? Bien, gracias Alexander. Muy bien, jóvenes, nos estamos viendo mañana. Pasen un bonito día y buenas tardes, muchachos. Gracias, ingeniero. Buenas tardes. Nos vemos, nos Gracias, ingeniero. vemos. Hasta luego, ingeniero. Buenas tardes. Ok, muy bien, Chao, Carlos. ingeniero, gracias. Nos vemos, Terry. A ver si participamos más para la siguiente. Me gustaría mucho más apreciaciones para conocer un poco lo que ustedes tienen por idea o por conceptos o por experiencia misma en la parte de lo que es mantenimiento. Bien, nos vemos entonces. Hasta luego.